Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por Bueno, atendernos. gracias. Bueno, cuéntenos en qué consiste este proyecto, en qué cambia Bueno, la realidad actual. las obstetras de hoy no son las viejas parteras, las que Mm, nos hicieron nacer a muchos de nosotros, sí. que muchas no tenían una formación profesional universitaria. Hacían su trabajo básicamente porque habían aprendido y entrenado mucho tiempo. Mm, Y que a las son en Córdoba y en muchas otras universidades se dictan estas carreras y esto les habilita para hacer muchas cosas. Obviamente ser las ayudantes principales del parto, pero también las ayuda para que acompañen a las mujeres en detectar su cáncer, si es que lo tienen, en poder acompañarlas en todo el proceso de crianza con sus hijos, etcétera. Uno de los temas más importantes que tenemos en la Argentina es que tenemos una tasa de embarazo adolescente muy impresionante. Todos sabemos ujú, la velocidad y la intensidad con que nuestras chicas se embarazan, ujú. muchas veces porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Uno de los métodos anticonceptivos más eficientes que hay es el DIU, Ujú. que se insertan las mujeres y que se puede poner también enseguida después del parto, una vez que tienen el bebé, sin que la mamá salga de la sala, se le puede poner el DIU. Hasta hace tiempo esto solo lo podían hacer los ginecólogos, el Claro. médico, Ujú. pero ahora le estamos dando estas facultades y otras a las obstetras, lo cual aumenta mucho la oferta de personal que en los hospitales públicos va a poder hacer estas cosas, igual que recomendar y recetar métodos anticonceptivos a las mujeres, en particular a los chicos que se acercan al hospital. Ujú. He tenido, inclusive en las redes sociales, muchas críticas, porque están los que dicen que esto sirve para aumentar el aborto, para que receten pastillas abortivas. Es exactamente lo contrario. Las chicas se embarazan porque no saben cómo funciona su cuerpo, porque no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, porque no saben los peligros que tienen en sus relaciones sexuales cuando no están protegidas. Entonces lo que queremos con esto es darles mayores oportunidades para que se protejan y se cuiden, ¿no? Diputado Amadeo Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernando. Esta ley surge porque estaba subestimado el trabajo de los obstétricos y obstétricas o porque en algunos lugares a lo mejor faltaban ginecólogos y ellos tal vez podrían avanzar en estas actividades que esta ley los habilitaría. ¿Cuál es el principal motivo por el que se da esto? Por ambas razones, pero la más importante. Hay muchas provincias donde hay pocos ginecólogos, pero muchas obstetras. O sea, hay médicos, pero hay obstetras que no podían hacer lo que querían porque no tenían este tipo de habilitaciones. Claro. Entonces se limitaban solamente a ser la acompañante del parto, como ha sido tantas veces. Hay muchas provincias. Mire, en la Argentina hay una relación muy directa entre pobreza, mortalidad infantil, mortalidad materna y embarazo adolescente. O sea, cuando la gente es más pobre, se mueren más las mamás, se mueren más los chicos y las mujeres se embarazan más sin quererlo, sin desearlo. Pero cuando usted ve los números, ve que en esas provincias también hay poca asistencia de médicos ginecólogos que no pueden acompañar a las mujeres. Pero había obstetras que estaban entrenadas que no podían hacerlo porque la ley no se lo permitía. Claro. Y la ley las dejaba solamente ser acompañantes del parto. Entonces, como nosotros vimos que las carreras que se brindan en la universidad son muy serias, muy formales, yo si tienen ganas les recomiendo que hablen con la gente de la Universidad de Córdoba, que tiene una excelente carrera. Como nosotros vimos que esa oferta existe, dijimos, démosle más herramientas, más capacidades para que trabajen en los hospitales y en las salitas acompañando a las mujeres. ¿Esta redacción de este proyecto lo hizo con alguna institución, con profesionales? ¿Quiénes lo acompañaron? Mire, primero desde el punto de vista técnico sí, lo hicimos con el ministerio nos ayudó muchísimo, el Ministerio de Salud,
Después la asociación de obstetras, que es una asociación muy importante, y lo más interesante es que con esta redacción trabajamos con, ustedes conocen la grieta que hay entre los celestes y los verdes, ¿no? Sí. Los que votaron a favor y en contra del aborto. Bueno, esta ley fue votada por ambos, por los celestes como yo voté no en la ley del aborto, y los verdes que votaron sí. En el Congreso no hubo ninguna voto en contra, Sí. O sea, celestes y verdes votaron esta media sanción. Sí, hubo 3 abstenciones, ¿no? En el voto, una Sí. es del cordobés Juan Bruje. Sí, eso pregúntenle a él por qué fue que se abstuvo. Sí. Hubo 3 abstenciones porque no les gustaron algún párrafo, entonces para no votarlo en contra, se abstuvieron. Bien. Diputado, aprovecho y le consulto, por supuesto, no podemos dejar de hacerlo, sobre el contexto nacional. Como un hombre del oficialismo, ¿qué mirada tiene sobre lo que está ocurriendo en materia económica y política en Argentina? En el tema económico estamos pasando un momento difícil, que hemos vivido tantas veces los argentinos, donde a las incertidumbres económicas se suman las incertidumbres políticas, ¿no? Lo dijo el presidente, hay mucha gente que tiene mucho miedo a la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández, de Kirchner, y por lo tanto se están adelantando, digamos, a comprar dólares porque ven ese futuro con incertidumbre. Nosotros tenemos la capacidad en términos de intervención, como lo mostró ayer el Banco Central, ayer el dólar subió y después lo volvieron a domar, digamos, para tratar de frenar esta incertidumbre, pero no podemos hacer nada con eso. O sea, los que tienen miedo a que Cristina Fernández vuelva a ser eventualmente presidenta, se están cubriendo. Es lamentable, pero es razonable. Por lo demás, nosotros seguimos adelante con nuestra política, hemos implementado este acuerdo para frenar el aumento de los precios de los alimentos más importantes, hemos frenado los aumentos de tarifas, no va a haber más aumento de tarifas. Las provincias, aprovecho que hablo con ustedes, Sí. tienen que hacerse cargo de una parte, porque hoy día las provincias son las dueñas de las tarifas, entonces ellos tienen que acompañar y hacerse cargo de este tema, y esperemos que lo hagan, porque el objetivo de todos es reducir la inflación. Bueno, amén de esta cuestión de Cristina, que puede explicar una parte, ¿hay otra parte que se explica por errores no forzados del gobierno en materia económica? Seguramente no somos perfectos. Nosotros fuimos probablemente demasiado optimistas. Mire, cuando nosotros asumimos, nos pedían que hiciéramos un ajuste enorme. Ustedes seguramente habrán visto y habrán leído, tal vez consultado a algunos economistas de la derecha que decían hay que hacer el ajuste para que... Nosotros no íbamos a hacer eso. No íbamos a echar millones de empleados públicos, no le íbamos a bajar la jubilación a los jubilados, como pedían esos señores, y nosotros dijimos, vamos para adelante, hagamos, y la Argentina creció. La prueba está como ganó Macri en el 2017, porque la economía estaba creciendo bien, Sí. O sea que no estábamos equivocados. En el año pasado tuvimos esta espantosa sequía, que a ustedes los cordobeses también les pegó muy duro, Sí. Nos sacó miles de millones de dólares que necesitábamos para que el gobierno funcionara y para que el Banco Central funcionara, y ahí explotó otra vez esta historia de los argentinos que tenemos, por razones muy comprensibles, que apenas al final del túnel salimos a comprar dólares para cubrirnos. Y bueno, aquí estamos, es un tema complicado, pero nosotros hemos producido una cantidad de cambios en la economía, ya no tenemos más déficit, las tarifas están en su nivel, etcétera, y estamos convencidos que este es el camino. Bien, en las últimas horas volvió de alguna manera a resurgir esta idea de si Macri tiene que ser o no el candidato del oficialismo, si María Eugenia Vidal. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Que Macri es la persona que ha sido capaz en su momento de derrotar al kirchnerismo, que es la persona que tiene la energía y la capacidad para evitar que el kirchnerismo vuelva a ser la lacra que fue para nosotros, en particular para ustedes los cordobeses. Yo he caminado mucho esa zona de la Argentina, ustedes los cordobeses nos acompañaron muchísimo en la elección del 2015, porque fueron una de las principales víctimas. Fíjese usted, su provincia, yo estaba oyendo recién la propaganda, no quiero entrar obviamente en las elecciones de Córdoba,
pero las obras que los cordobeses han logrado no las lograron con el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo a ustedes los sometió a casi una esclavitud, los dejó sin plata para obras y demás, y ahora Córdoba puede hacer las obras que puede hacer gracias a que nosotros dimos vuelta este modelo. Por lo tanto, eso lo logró Macri. Y yo creo que Macri es la persona que puede evitar que volvamos al pasado. Diputado, buen día. Javier es mi nombre. Permítame irme de la actualidad, me voy un poco a su pasado. ¿Cómo es ser embajador en los Estados Unidos y cómo era serlo post 11 de septiembre de 2001? Yo fui embajador en 2002 al 2003, ¿no? Yo fui embajador con Duhalde, a mí Duhalde me mandó porque yo me encargaba de la negociación con el Fondo Monetario por la deuda, y por eso fui, y por eso me acuerdo tanto de lo que está pasando ahora, ¿no? Fue en ese momento una experiencia muy impresionante desde el punto de vista diplomático, primero porque Argentina venía de ser del 2002, de haber sido un país paria del mundo, y una parte importante de mi trabajo fue volver a poner a la Argentina en el tablero y sobre todo lograr reestructurar la deuda. Pero me tocó, estando allí, la guerra del Irak, que fue una experiencia única. Nosotros vivimos con mi señora, porque tuvimos que mandar a los chicos de Buenos Aires, en una ciudad prácticamente en condiciones de guerra, porque estaban esperando en cualquier momento un bombardeo del Irak, atentados y demás. Así que fue una experiencia profesional muy impactante, pero sobre todo fue muy importante para mí como argentino, porque pude colaborar en el proceso de recuperación que después se dio después del 2003 y 2004 en nuestro país. Bien. Diputado Nacional Eduardo Amadeo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que ande muy bien.